Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor resucitado. Hoy nos encontramos para detenernos por unos instantes y meditar la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo los quiero invitar en este día, miércoles 29 de abril, en la memoria de Santa Catalina de Siena, a ponernos en las manos de Dios. Invocamos la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros. Pedimos al Señor que Él nos llene de su presencia, de su luz, de su bendición. Quiero invitarlos a orar en esta mañana por todas las personas que necesitan de nuestra oración, por nuestros padres, los hijos, los hermanos, los abuelos, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Orar por todas aquellas personas y familias que pasan necesidades angustiantes. Los quiero invitar a cerrar los ojos unos instantes, respirar profundo. En este momento no hay nada más importante que ponerse en la presencia de Dios. El canto hace parte de nuestra oración.
los quiero invitar en este momento a que juntos, con los ojos cerrados, en la paz de nuestras casas, oremos y cantemos. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Quiero compartirles esta palabra de Dios del día de hoy. Estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles, el libro, capítulo 8, versículos 1 al 8. Como salmo nos vamos a encontrar con el Salmo 65 y en el Evangelio nos seguimos meditando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 35 al 40. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo se enseñaba por la iglesia, penetraba en las casas y arrestaba a la cárcel a los hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paráclitos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 65. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad el honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios qué temibles son tus obras. Aclama al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. Transforma el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor, tierra entera.
Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como os he dicho, habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estamos meditando durante el tiempo de la Pascua, es que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro plenamente pascual, es decir, narra no solamente el nacimiento de la iglesia por la fuerza del Espíritu de Dios, una iglesia que el Espíritu de Dios jamás dejará que se pierda como signo de la presencia del resucitado. No solamente narra el nacimiento de la iglesia, sino que además narra cómo Dios mismo va obrando desde las primeras comunidades cristianas, va obrando en ellas y va haciendo presente al resucitado. Son acciones resucitadas de la iglesia, podríamos decirlo también. Esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles sigue narrándonos ese episodio que hace 2 días estamos meditando. Hoy nos encontramos que luego de la muerte, del martirio, más bien del diácono Esteban, pues con esa muerte se desata toda una persecución en la iglesia. No sabemos en qué año está sucediendo esto exactamente. Suponemos que estamos ya más o menos al finalizar los años 30 después de la muerte del Señor. Y es ahí, en los puros inicios de las comunidades cristianas, que se desata una persecución contra aquellos que luego llamarán cristianos porque siguen a Cristo. Y por eso es que este libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la primera etapa de la iglesia, una etapa realmente muy dura y muy difícil, porque es una etapa de persecución y de martirio. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que aparece en medio de toda esta escena de persecución un hombre llamado Saulo, que se ensañaba contra la iglesia. Ese término ensañarse me parece que da muchas claves acerca de lo que sucedía. Pareciera ser que la acción de ensañarse es la acción de, con una voluntad firme, desear perseguir hasta las últimas consecuencias a aquellos que se declaren discípulos de Jesús resucitado. Pero aquí hay un detalle que me parece que es muy, muy valioso. Luego de que el texto de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que se inicia toda una persecución contra los primeros cristianos, seguidamente el texto de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que ese mismo suceso se convierte en un detonante para que los mismos cristianos empiecen a extenderse por distintas ciudades y pueblos, por supuesto para salvar su vida. Y eso que en principio parece tan terrible como la persecución, termina siendo sumamente beneficioso, porque es lo que permite la persecución, que los cristianos salgan a distintas ciudades
y allí a donde empiezan a distribuirse, empiezan también a formar primeras comunidades cristianas en esas ciudades a donde van llegando. Nos dice por eso que los prófugos iban difundiendo la buena noticia, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos da un ejemplo. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, pero además, no solamente Felipe anunciaba al resucitado con las palabras, sino que además dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que había signos que acompañaban a Felipe, ¿no? Liberaba a muchos poseídos, a los paralíticos y lisiados los curaba. Es interesante escuchar cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles extiende lo que ha sucedido en el Evangelio de San Juan. Recuerdan ustedes que en los días pasados yo les mostraba desde los Evangelios que en el Evangelio de Juan aparecen signos que realizaba Jesús que hacían realidad el reino de Dios, su predicación acerca del reino de Dios. Pues miren esto, ahora en los Hechos de los Apóstoles, en los apóstoles, en este caso Felipe, también está sucediendo lo mismo que sucedía en Jesús. También está sucediendo lo mismo. Lo que hacía Jesús ya no es único de Jesús. Las curaciones, su predicación, las multitudes, ya no. Está pasando algo maravilloso. Lo que hacía Jesús, ahora lo pueden hacer sus apóstoles. Lo que hacía Jesús, ahora lo pueden hacer sus apóstoles. Curar, liberar, sanar, perdonar. Lo que hacía Jesús, ahora también es potestad de los apóstoles. Y eso es lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los primeros años de las primeras comunidades cristianas, bueno, de hecho, los primeros 3 siglos realmente son siglos que se viven de una manera bastante dura por las persecuciones y los mártires que va dejando la persecución de los emperadores romanos. Pero la otra cara de la moneda es que son las persecuciones las que le permiten a los primeros cristianos extenderse, a la iglesia extenderse. Nosotros creemos que hacemos parte, sabemos que hacemos parte de una iglesia a la que llamamos católica. ¿Pero qué significa eso de católica? Pues universal. Y es que esa es la voluntad de Jesús nuestro Señor, que su iglesia no sea solamente un grupo quizás de barrio o un gueto cerrado solamente para algunos, sino que sea católica, es decir, que sea universal, porque es la manera como el Señor va a poder llegar Él mismo en persona, va a poder llegar a todas las naciones de la tierra. No es una pura acomodación nuestra, de ninguna manera. Si ustedes revisan el Evangelio de Mateo, capítulo 28, encontrarán esas mismas palabras de Jesús. Vayan por el mundo entero, vayan por el mundo entero. Es la voluntad de Jesús. Curiosamente, algo que no se esperaba, incluso que no se desea como una persecución, es lo que termina permitiendo que las palabras de Jesús se hagan realidad. El Evangelio de San Juan, que les compartía hace un momento, nos sigue ayudando del capítulo 6 a meditar estas palabras de Jesús en torno al pan de vida. Llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, que en el Evangelio de Juan aparezca permanentemente la figura del pan. Permanentemente aparece la figura del pan, permanentemente. Este es el capítulo 6. En el capítulo 6 al inicio, Jesús a una multitud de 5,000 hombres ha tomado pan, lo ha multiplicado y se lo ha entregado. Enseguida, estas palabras de Jesús para que quienes han comido el pan material entiendan que deben buscar a Jesús no por el pan material, sino porque deben entender que Jesús es el pan que da la vida. El pan material es solamente un signo que los debe llevar a descubrir en Jesús el pan de la vida. Pero no solamente aparece ahí la figura del pan en el capítulo 6 de San Juan. Resulta que en la última cena Jesús toma pan, lo parte y lo entrega. Resulta que al final del Evangelio de Juan, cuando se aparece al lado del lago de Tiberíades, Jesús está en la playa, llama a los apóstoles que están en una barca, y cuando ellos llegan, sin haber pescado nada, tiene pan asado.
lo parte y lo entrega. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en ese episodio de los discípulos de Emaús, Jesús hace exactamente lo mismo. Se les aparece por el camino, se queda con ellos, toma pan, lo parte, lo entrega. Este signo del pan, que de hecho ya no es simplemente un signo, sino que además en torno al pan se desarrolla toda una teología, como lo hace San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando San Pablo hace ese relato del pan. Jesús tomó pan, lo parte, lo entrega diciendo: este es mi cuerpo, háganlo en memoria mía. Luego bendice la copa: esta es mi sangre de la nueva alianza, háganlo en memoria mía. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Toda esta reflexión en torno al pan, toda esta recurrencia del pan, nos puede ayudar a pensar en que el pan se convierte en un signo de la presencia de Jesús. Por supuesto, no es cualquier pan el que tenemos en la casa, no es cualquier pan. Es el que Jesús toma en sus propias manos cada vez que celebramos la Eucaristía, que Él celebra para nosotros la Eucaristía. Él toma el pan, lo parte, lo bendice, lo entrega. No es cualquier pan, es el que Jesús entrega. Y es por eso que el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hoy Jesús está hablando de Él mismo como el pan. Esas expresiones yo soy, de las que les hemos pensado el día de ayer. Cuando dice yo soy el pan, ¿recuerdan ustedes? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Estas palabras de Jesús creo que nos pueden ayudar enormemente, profundamente en estos días, profundamente. El hambre material que muchas familias sienten por estos días, yo creo que nos ha obligado a pensar, a meditar en que más allá del pan material, lo necesitamos a Él. Necesitamos alimentarnos de Él. Sí, sé que es duro decirlo de esta manera, pero es lo mismo que sucedía en la primera lectura. Es duro que una persecución, y nadie se lo imaginaba así, terminara haciendo que las primeras comunidades cristianas crecieran. Parece paradójico, lo es, pero creo que eso hace parte de las realidades de la vida. Y es lo que nos sucede hoy en día. Nadie lo espera, nadie lo quiere, pero quizás esta ausencia de pan material pueda ayudarnos a nosotros a entender que no solo de pan vive el hombre, que necesitamos entender qué es lo verdaderamente fundamental, que Cristo es lo verdaderamente fundamental. Nos falta el pan material por estos días para darnos cuenta de la importancia del pan que es Cristo Jesús nuestro Señor. Yo les quiero invitar en este miércoles, día de Santa Catalina de Siena, ella que vivió una época también muy dura. Miren cómo todo esto realmente como que se conecta. En 1347, cuando en la iglesia se sucede un episodio realmente muy duro de división, en donde se genera incluso la existencia de dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Yo les quiero invitar a que, como los primeros cristianos que vivieron las persecuciones, Santa Catalina de Siena en el siglo XIV, que vivió una época muy dura en la iglesia y en general en toda la humanidad, y hoy nosotros, yo les quiero invitar a que, aprovechando estos tres acontecimientos históricos, nosotros descubramos por estas palabras de Jesús que Él es lo realmente fundamental. Él es lo verdaderamente fundamental. Yo les quiero invitar a que, escuchando estas palabras, nosotros aprendamos a sentir hambre de Cristo. Pongámonos en las manos del Señor en este día. Démosle gracias a Dios de nuevo por la vida. Y pidámosle al Señor que nos ayude a entender que Él es lo verdaderamente fundamental en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Dios los guarde y los siga bendiciendo.
Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?